compartir con ustedes. El tema tiene como título, Inocentes fiestas a los muertos y espíritus. Ese es el tema que hoy estaremos analizando. Inocentes fiestas a los muertos y espíritus. ¿Es permitido o es sabio participar de las fiestas a los muertos o a los espíritus? Cada uno de nosotros, creyentes en Dios o no, ¿es permitido o es sabio para nosotros participar de estas fiestas a los muertos o a los espíritus? ¿Por qué algunos llamados cristianos no pueden distinguir el peligro detrás de los caramelos y de las coloridas fiestas que se hace a los muertos, en donde se hacen comida, ¿verdad?, de lo que al muertito le gustaba, donde se ponen mesas y se hacen fiestas, celebraciones? ¿Por qué no se puede mirar el peligro, distinguir qué peligro hay detrás de todas estas celebraciones? Porque ellas ayudan a mantener una unidad que hay entre las tinieblas y el mundo. Son peligrosas fiestas que hoy hemos visto cómo mucha gente se aprovecha de los niños con los dulces, porque pues quítele al niño los dulces y pues le parece que le quita la vida, ¿verdad? Puede que le rechacen un hermoso platillo sabroso de comida que usted le haga, pero no le van a rechazar los dulces. Entonces el enemigo ha tomado buena manera de poder aprovechar la ocasión con los dulces, y los niños se sienten bien incómodos que no los dejen participar de esas cosas. Pero es importante que nosotros sepamos que dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, aprendamos, entendamos, no somos de este mundo. Hay cosas peligrosas de las cuales nosotros, aunque parecen que no lo estamos haciendo con el propósito de exaltar a los muertos, ni a los espantos, ni a los fantasmas, ni al diablo, ni a nadie de ellos. Sin embargo, los estamos recordando a los demás y estamos haciendo parecer que es algo inofensivo. Y los niños desde ya van creciendo en esa mentalidad, y hoy estamos viendo cómo la brujería, la hechicería está aumentando más y más en este país cristiano. No estamos hablando de un país que me permiten hablar, por ejemplo, de Haití o de Cuba, en donde abunda el satanismo y abundan las enseñanzas de los espíritus. Estamos en Estados Unidos, un país cristiano, un país que tiene la Biblia como un fundamento para guiarnos a cada uno de nosotros en nuestros hogares y en nuestras familias. Quiero que usted analice la Biblia, no lo que yo le estoy diciendo ni por qué lo estoy diciendo, sino vea lo que Dios le dice a usted si usted es cristiano. ¿Estamos atentos a la palabra de Dios? Vaya a Primera de Juan, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y vea usted que la fe que exige Dios no es una fe ciega. Analicemos este primer punto. Hoy, hace unos días atrás, le estaba mencionando a los hermanos que estaba yo leyendo un diario en el cual estaba mencionando que la ignorancia de los cristianos, la fe de los cristianos los ha llevado a rechazar la ciencia, y que entre todas las cosas somos los más ignorantes porque no estudiamos y no nos preparamos, y en cierta forma tal vez tengan mucha razón, pero se equivocan también profundamente. Porque no todos los científicos rechazan a Dios. No todos los intelectuales rechazan a Dios. No todas las personas con grandes capacidades pensantes y de raciocinio rechazan a Dios. Muchos de ellos constatan y buscan la ciencia, constatando cómo Dios hizo las cosas. Otros buscan de la ciencia cómo rechazar que Dios hizo las cosas. Y ambos buscan en la ciencia y el conocimiento, pero lo único que cada uno de los dos bandos logra es encontrar cómo se hicieron las cosas. Diga que fue Dios o diga que fue su madre naturaleza. Porque aunque no mencionan a Dios, mencionan a su madre naturaleza. Cosa que yo más bien creo en mi Padre Dios y no en la madre naturaleza. La fe que Dios exige no es una fe ciega.
No es que tú vas a creer en Dios y vas a creer en Él y punto, y se acabó. Y dice que Dios hizo esto y tú lo vas a creer porque tienes que creerlo, dicen, ciegamente. Cuando usted va a la Biblia, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, ¿qué lee en su Biblia? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo nos lleva a gente con razonamiento, a gente con entendimiento, a gente que no solamente está oyendo y, oh sí, es que es sutano de tal, es que es el científico sutano de tal, porque ese se graduó en Harvard, porque ese viene de la escuela, de la universidad tal y tal, porque se ganó el premio Nobel. Pues habrá ganado los premios que sea, pero usted no puede nada más tomar lo que la gente dice, porque no todos tenemos toda la razón, ni todos estamos del todo equivocados. Tenemos que analizar, y Dios nos invita, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No solamente, ya hablando de lo que es la palabra de Dios, no solamente porque yo me presente a hablar de Dios o hable en su nombre, quiere decir que yo soy un vaso de Dios, ni nadie más. Yo puedo hablar en el nombre de Dios, pero de que yo sea un vaso utilizado por Él, hay mucha distancia. Y ahí es donde Dios nos invita a que si nosotros somos personas que creemos en un Dios vivo, seamos también muy inteligentes y capaces de poder saber a quién creer y qué no creer. Si yo traigo una Biblia o porto algún artículo que se identifique como cristiano, me pongo un pescadito ahí en el carro, ¿verdad? O pongo mi Biblia en la puerta de mi casa, o hablo en el nombre de Dios y traigo aquí santidad a Jehová. No me garantiza que yo realmente esté hablando en el nombre de Dios. Y esto está escrito unos cuantos años, poquitos años, de que Cristo Jesús apenas había partido. Apenas nos había dejado Cristo Jesús y se había ido a la diestra del Padre frente a más de 500 hermanos y de sus apóstoles. Frente a ellos se levantó para que no dijeran, no, pues nada más fue un mentiroso por ahí que se le inventó. Con anticipación le dijo, vayan a tal lugar. Y ahí se juntaron todos esos que fueron ahí a ese lugar. Y frente a ellos se levantó Cristo Jesús y apenas habían pasado unos cuantos años y ya había gente diciendo, oh, no, es que la doctrina de Cristo es así y así para acá. Cristo realmente no vino, no era un Dios. Cristo era un espíritu que se magnificó y después llegó a ser igual a Dios. Otros decían, no, Él no fue de carne. No, Él era solamente un espíritu. Nosotros veíamos nada más algo que parecía carne, pero no lo era. Y otros decían, no, sí se hizo cuando nació en la Virgen María. A eso se refiere Juan cuando dice aquí, no le creas a todos los espíritus. No le creas a todas las personas nada más porque hablan en el nombre de Dios. Aprende a distinguir lo que es de Dios. Así que la fe que Dios te exige a ti y a mí no es una fe ciega. Dicen por ahí que nomás nosotros nos agarramos y dice, tírate y te tiras. No, Señor. No. Nosotros, para poder tener fe, tenemos que entender que Dios te va a dar el entendimiento necesario para hacer las cosas que tú por convicción personal lo vas a hacer, porque Dios ya se ha manifestado en tu vida y te ha ayudado. Y si Dios no se ha manifestado en tu vida, no le creas nada, no creas nada. Quédate como estás. No creas en Dios, así quédate. ¿Que para qué quieres a un Dios en el cual tú no puedes confiar? Porque no merece que le confíes nada, porque no ha hecho nada por ti. ¿Me explico en esto, hermanos? Los apóstoles siempre dijeron, ante muchos milagros, ante muchas señales, ellos habían visto cómo Dios se manifestaba. Si fue con el pueblo de Israel, lo hizo así de esa manera. Si fue con sus apóstoles, lo hizo de esa manera. Y cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, yo le digo una cosa, hermanos, no se trata simplemente de decir, oh, yo soy salvo, oh, yo creo en Dios, oh, yo hice una oración de arrepentimiento. Se trata de lo que Dios hace en tu vida y solamente tú lo puedes explicar.
Y solamente tú lo puedes saber porque las cosas que tú antes no podías hacer, ahora las puedes hacer, no porque tú eres mejorcito, sino porque Cristo Jesús está en tu vida. Y hay una grande diferencia, hermanos. Hay una terrible diferencia. Y por eso cuando yo hablo de Cristo Jesús puedo tener esta convicción de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque lo ha hecho en mi vida. Si no lo ha hecho en la vida de alguien, ¿cómo puede hablar con convicción de que puede creerle a Dios? Porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Diré usted, pues en la mía no ha hecho nada. Sorry. Si tú no tienes cuenta bancaria, tú no le puedes echar nada al banco. Necesitas abrir una cuenta bancaria para poder echarle esa cuenta del banco. Si tú no tienes relación con Dios personal y no crees en Él, ¿cómo puedes creer que va a haber algo entre Dios y tú? Imposible. Así que la fe que Dios exige no es una fe ciega, simplemente cree y ya creíste, tienes que creer. No. La fe que exige Dios es una fe que tiene conocimiento. ¿Qué dice el versículo 2 de su Biblia? Juan le dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O se está refiriendo a que si alguien viene diciéndome que cree que Jesucristo vino en carne, ¿es de Dios? Porque así dice aquí. Pero le entendemos el contexto en que Juan lo está enseñando. En otras palabras, en la enseñanza que traían las personas, era una enseñanza errada, no era verdad. Y lo que Juan está diciendo aquí es que si alguien está hablando algo contrario a lo que Cristo Jesús enseñó, eso no es de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos cambiar nuestras pautas, nuestros principios. El mundo cambia, las filosofías cambian, las comunidades cambian. Ahorita se le da valor al matrimonio, mañana ya no se le da valor al matrimonio, no vale, no sirve. Te amas, te amo, pues, me amas, te amo, pues nos juntamos y ya está, y nos vamos y ya estamos. ¿Qué más que necesitamos? Nada más. No es así. Hoy podemos decir que eres hombre, naciste hombre, tú naciste mujer. Ya la sociedad ahora dice, pues ya no sabe si es hombre, si es mujer. La sociedad cambia sus modos de pensar, cambia sus filosofías, sus ideas. ¿Se acuerdan cómo estaban tanto hablando de que es que científicamente no se puede saber si naciste hombre, naciste mujer, los problemas que puede haber y causar toda la identidad de la persona? Bueno, pues ahorita, hermanos, está pasando a segundo plano todo esto. ¿Saben por qué? Porque lo que está empujando fuerte ahorita es el pansexualismo de Freud. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre, es su apellido. ¿Alguien se recuerda? Sigrid Freud, psicólogo. Habló del pansexualismo. Y se está haciendo más fuerte ahorita. Está empujando fuertísimo, está haciendo de lado el bisexualismo, está haciendo de lado el homosexualismo, todo lo demás, porque ellos dicen, no, es que yo no necesito identidad sexual. Yo soy lo que soy ser humano y punto, y tú eres lo que eres ser humano y punto. Nos amamos y nos deseamos y se acabó. O sea que ya no hay pelea por si eres hombre o eres mujer, no eres nada, ni hombre ni mujer, punto, se acabó. Está fortaleciéndose fuertísimo esto después de que estaban tanto peleando. Que un hombre, sí, yo soy hombre, pero realmente soy mujer, mi cuerpo está equivocado. Ahora resulta que ya no. Las sociedades cambian, pero Dios no puede cambiar. Dios dice bíblicamente, Él hizo hombre e hizo mujer. Nunca salió con un término neutro o un intermedio. Y ese es el problema que tenemos en las sociedades, que a fuerzas también quieren ellos que nosotros aceptemos sus filosofías, sus ideas contrarias y rebeldes a lo que Dios enseña. Pero claro, nosotros seguimos siendo ignorantes porque le seguimos creyendo a Dios. La fe que exige Dios tiene conocimiento, hermanos. Es de conocimiento. Dice, en esto conocemos las cosas.
El que habla verdad o el que habla mentira. El que habla en contra de lo que Dios dice va contrario a la voluntad de Dios. Y estos hombres en ese caso estaban hablando de que Dios no era de carne. Y Dios era de carne. En ese momento estaba esa pelea fuerte. La fe verdadera oye y obedece solamente a Dios. ¿Por qué? Porque conoce que es de confianza. En el programa que tenemos de evangelismo, nos enseñaron una ilustración muy oportuna para este momento en cuanto a la confianza. Dice que nos hablaron sobre el paracaídas. Los aviadores, los paracaidistas, suben a tantos pies de altura y ellos se lanzan en el paracaídas. Y ellos en el aire, ellos van confiando que al apretar un botoncito o algo que jalen por ahí, el paracaídas se va a abrir y los va a llevar a tierra sin que se mueran. Hay confianza. Por eso se lanzan de tantos pies de altura. Por eso se lanza de tan lejos. Porque tienen confianza en ese aparato que llevan ahí atrás, ese bulto que llevan ahí atrás llamado paracaídas. Y saben que al momento en que lo necesiten, se va a abrir. Esa es la fe que Dios espera de usted y de mí. No es una fe nada más de que, yo creo que Dios va a hacer esto y lo va a hacer porque lo va a hacer. No, hermanos, esas cosas son las fe que tiene mucha gente interesada. Dale a Dios tanto y te va a dar tanto. Vas a estrenar casota porque, Dios es el Dios de la abundancia. Y ahí va la gente dándole. Esa es la fe sin razonar. Una fe, esa sí es ciega. Esa sí es fe ciega, no ve ni para dónde va. Pero Dios exige una fe que no es ciega y una fe razonada, una fe con conocimiento de que lo que tú vas a hacer está comprobado que va a funcionar. Dios, amados hermanos, ha sido fiel y que le sirva el que crea que le ha sido fiel. Pero si no crees que Dios es fiel, ¿para qué le sirves? ¿Para qué le sigues? Esa fe ni siquiera a Dios le agrada y ni a ti te va a servir. La fe verdadera oye y obedece solamente a Dios. Dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, mire lo que está diciendo Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En oír qué? En oír lo correcto. En oír la verdad. Ponerle oído, atención a la verdad. No solamente a fábulas ni a desviaciones de las sociedades que dije hace un momento, van y vienen. Hermanos, esto de la homosexualidad y todo esto no es nuevo. Nada nuevo. Es tan viejo como la humanidad. Así que ha habido donde ha llegado al techo, al tope, y ha ido para abajo otra vez porque se ha visto el error de vivir en un estado y en una condición como esa. Lo tuvieron los griegos. Fue un gran lastre para el pueblo romano. Lo vimos en la Europa. Lo estamos viendo hoy en día. Y las sociedades van cambiando. Pero Dios siempre permanece con la misma palabra. Él es, dice la Biblia, es la regla de fe. Es lo que te puede guiar. Si tú realmente quieres saber si estás bien o estás mal, lo único que tenemos que hacer es poner plomada a nuestra vida. Y por eso es que los que son hijos de Dios van a oír a Dios. Vamos a escuchar a Dios. Las gentes sin Dios oyen y siguen todo engaño de Satanás, como las fiestas, por ejemplo, a los espíritus. Y otras disfrazadas, un poquito más inteligentes que lo de Halloween. Me refiero
a honrar a nuestros muertos, porque ella trae sentimientos. Ellos recurren a los sentimientos del amor hacia nuestros seres queridos que han partido. Los hijos de Dios no participamos ni inocentemente de algo que glorifique a las tinieblas. Cuando usted va a Deuteronomios capítulo 18, mire lo que dice la Biblia. Abra su Biblia, qué es lo que Dios piensa sobre algunas cosas. Deuteronomios 18. En el versículo 10 leemos lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Había un dios llamado Moloc, en el cual llegaron a participar aún los llamados hijos de Dios, mencionando al pueblo de Israel. Después de que ya tenían esta escritura, esta enseñanza, como quiera, ellos cuando entraron a Canaán aprendieron cosas que los llevaron aún al mismísimo rey de Israel, ya no nada más a su pueblo, al rey, a hacer sacrificios tan horrendos como llegar a sacrificar a sus propios hijos en manos de ese ídolo llamado Moloc. Dice usted, ¿cómo puede ser eso? Eso no es posible. Bueno, es que nada llega, tú no llegas al último peldaño de un solo brinco. Tú llegas al último peldaño subiendo escalón por escalón. O bajas hasta lo más profundo de tu vida y a lo peor que puede haber en nosotros, no de un solo brinco. Vas bajando escalón por escalón. Y el problema de nosotros es que nos vamos acostumbrando poco a poco a algo que aparentemente no es malo, pero cuando menos pensamos ya nos llevó a hacer cosas que sí son bastante malas para nuestra vida. Así que dice la Biblia, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué? Adivinación. ¿Qué más? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque le dio Dios a Israel la tierra de Canaán, porque habían contaminado la tierra. Dice aquí la Biblia, te las doy, los echo fuera y te las doy a ti, porque todas estas cosas las hicieron ellos, contaminaron la tierra. La vida que ellos tenían ahí era bueno para que pudieran aprovecharlo, pero hicieron cosas incorrectas. Adivinación, determinar el futuro a través de signos, presagios, poderes sobrenaturales. ¿Cómo está abundando aquí, verdad? Estamos en Estados Unidos. No debería de. Bueno, sí, con la libertad de religión y expresión, ¿verdad? Hay derecho para todo. ¿Y por qué digo que no debería de? Porque se supone que deberíamos aprender la palabra de Dios. Tenemos tanta libertad para tener la Biblia. Hay tanta libertad para que nuestros hijos aprendieran, pero le estamos dando tan poca importancia a la palabra de Dios que estamos compartiendo con nuestros hijos cosas que no son correctas solamente porque parecen funny, parecen muy divertidas, pero todo lo que tiene que ver con las tinieblas no es nada divertido. Poco a poco vemos cómo va la famosa Ouija, tomando más importancia ¿en quién? ¿En los viejos? No, hermanos, en los jovencitos. Adivinación, determinar el futuro a través de los signos, los presagios, los poderes, las sobrenaturales. Cómo le encanta a la gente buscar a ver qué va a pasar mañana, qué va a suceder mañana. Y usted dirá, no, eso nada más a los católicos, porque pues no les enseñan. Si supiera usted de los cristianos y los evangélicos y los protestantes también igual.
Cuando no aprendemos a confiar a Dios, nos tapamos con la misma sábana. Nada más que, claro, nos llamamos nosotros bautistas, ¿verdad? Y nosotros los bautistas tenemos la mejor doctrina. Si no tenemos cuidado, hermanos, todos podemos fracasar en nuestro intento de entender lo correcto. Y ahí andamos. Claro que nosotros no lo hacemos con los brujos, ni con los hechiceros, ni con los adivinos. Nosotros lo hacemos con tierrita santa de Israel, de la tumba de allá de Cristo Jesús, del monte de los olivos. Y nosotros andamos queriendo encontrar milagros en todas las cosas que no son las que Dios enseña, que debemos encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Adivinación, agorero, predicción del futuro basado en la magia, hacer aparecer o desaparecer algunas cosas. Sortílego se refiere o tiene que ver en aquel tiempo con los adivinos que miraban los augurios, ¿verdad? Que te daban buenos augurios. Nada más que hoy también los cristianos y muchas personas que creen en Dios estamos en las mismas condiciones. Ahora no le llamamos augurios, le llamamos bendiciones. Andamos buscando bendiciones. Gente que te ande bendiciendo. Que te vaya bien, que ahora sí vete y llévate esto, mira, ponte esto y este es aceitito de no sé dónde y te va a ir bien, para que te vaya bien. Pero somos cristianos. Y nosotros nomás miramos a los católicos, ¿verdad? Que andan ahí pegados ahí con que les andan adivinando las cartas, y ven ustedes ahí un montón de santos y tantas cosas. Hermanos, si no tenemos cuidado, todos podemos caer en equivocaciones como cayó el mismísimo pueblo de Israel, el que tenía el Torá, el que tenía las leyes de Dios, y que estamos leyendo desde Deuteronomios, desde antes. Desde que iban en el en el desierto, ya Dios les estaba diciendo, cuidado con estas, no son, en otras palabras, tan inocentes como parecen. Son muy peligrosas, y por ese motivo yo les estoy quitando esa tierra a los cananeos y se les estoy dando a ustedes. Tengan cuidado con adoptar sus mismos estilos de vivir. Hechiceros. Personas que usan de hechizos mágicos para aprovechar las fuerzas del mal o de espíritus a fin de producir efecto en algo o alguien. Encantador. Todo esto estoy dándole más o menos una explicación a lo que usted estaba escuchando hace un momento que Dios está mencionando aquí. Encantador. El que lanza hechizos. Su palabra original viene de aliarse, pegarse, juntarse en el hebreo. ¿Han oído ustedes de los amarres famosos? Ahí están en la televisión y no, pues que hacemos amarres, que si alguien no la quiere, que si alguien lo quiere, que a ver con quién te engaña tu marido, que a ver con quién te engaña tu mujer. Y ahí está la gente pegada y embobada buscando algo que les dé porque sí está comportándose medio raro. Es que sí, la noto medio diferente. Y en lugar de arreglar sus vidas como matrimonio, andan buscando que un tercero les adivine qué está pasando. Hermanos, eso es tan fácil, ¿verdad? Nomás arreglemos nuestra vida si hablemos claro qué está pasando, y lo único que va a encontrar es que pues, está enojado, está enojada, porque no hemos hecho lo correcto en nuestro matrimonio. Encantador. El que lanza hechizo, dijimos, alianzas, habla de pegar, juntar, de juntar cosas. Adivino. Los que preguntan y esperan respuesta de los muertos o de los espíritus. ¿Cómo está creciendo, verdad, todo esto? ¿Cómo está abundando? Yo escucho en América Latina hoy cada vez más diciendo, es que estamos regresando a nuestras raíces ancestrales. Y se suben a las pirámides y tratan de hacer cosas que están llevándoles ¿a dónde? A alejarse más de lo que han poquito aprendido a través de la Iglesia Católica, que no ha podido enseñarles a sus gentes lo que es correcto de Dios, porque arrastran un montón de tradiciones y tratando de ganar las gentes, en lugar de apoyarlos con la palabra de Dios, solamente le dicen, bueno, sí, vamos a hacerlo de los muertos, y ya se hacen de la vista gorda como que no ven, y ahí está el montón de gente levantando santuarios, haciendo comidas, poniendo velas a los muertos, cuando la palabra de Dios nos enseña, no es el camino de los que nos decimos ser
hijos de Dios o cristianos. Dios rechaza todas estas actividades porque nos alejan de su presencia. Magos. Dice que hablando del hebreo en aquel tiempo, son los que evocaban a los muertos o a los espíritus. ¿Cuánta gente no anda buscando que les levanten ahí al tío, al papá, y que quieren hablar con él, porque ya murió y quieren hablar con él, y que anda penando, que anda el alma vagando? ¿Dónde dice la Biblia que los espíritus andan vagando? Dice la palabra de Dios que cuando alguien se muere, o bien se va al infierno, al lago de fuego, a esperar su tiempo de juicio, o bien se va al seno de Abraham. Lo dijo Cristo Jesús bien clarito. Cuando murió el rico, dice, no por rico, sino porque no era hijo de Dios. Dice que ¿dónde abrió los ojos? Dice que era atormentado por fuerte llama. Así que el lugar no estaba nada saludable ni agradable. Cuando Lázaro abrió los ojos, no por pobre ni por miserable, sino porque era hijo de Dios y respetuoso de las leyes de Dios, aunque le tocó ser pobre, dice que despertó en el seno de Abraham. Amén. Y cuando le dijeron, cuando el rico le pidió a Abraham que le diera permiso a Lázaro de salir y que fuera a la casa de su padre porque tenía 5 hermanos, ¿qué le contestó a Abraham? No se puede. Los de aquí no pueden salir para allá ni los de allá para acá. No se puede. En otras palabras, el que está muerto, ya está muerto. Se acabó su tiempo. Ya no, nada de que anda vagando, que anda penando, no, ya está donde está. Se le acabó la oportunidad. Por eso Dios nos enseña en su palabra que mientras estamos vivos, tenemos tiempo de pensar, tenemos tiempo de razonar, tenemos tiempo de analizar nuestra fe y tomar nuestras propias decisiones personales, muy individuales. Todas estas cosas son motivos del rechazo que Dios hace a las naciones. Las naciones no caen nada más porque sí. ¿Cuántos vieron la película de Apocalipto? Buena película de Mel Gibson. Él menciona algo de una persona que dice: los imperios no caen o son conquistados. Lo voy a decir en mis propias palabras, voy a parafrasearla porque no me la aprendí de memoria, no me la sé de memoria, pero algo dice: los imperios no caen o son derrotados desde fuera hasta que primeramente por dentro se pudren, hasta que primeramente por dentro se destrozan. En otras palabras, ningún imperio cae porque el otro es más fuerte, sino caen porque se debilitan ellos mismos. Y lo que pasa con el pecado es que debilita a las naciones, y sobre todo las personas o las naciones que tienen un compromiso con Dios. Y por eso es que para el pueblo de Israel fue muy peligroso debilitarse de tal manera que también para nosotros como cristianos que tenemos un compromiso para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos parezca inofensivo participar de las cosas que el mundo participa. Dice la palabra de Dios, porque en el versículo 12, de las cosas que ellos participan, es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amados hermanos, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que entendamos que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20 y 21, y con esta cita termino mi tema. Apocalipsis 9, 20 y 21. Tal vez usted, los que somos ya de los años 70, 80, nacimos en el 60, vivimos todos esos años. Ustedes se acuerdan de lo que al menos en México, no sé, en otros países, de lo que se pensaba, de lo que era cosas de espíritus, no sobre lo que era espíritu. O sea, había más una tendencia de ateísmo, una tendencia en la cual hablar de cosas que no son, si no son probables, no
no entran en mi agenda de vida y de conocimiento, no me interesa, no tiene validez. Era una burla total sobre gente que dijera que los espíritus, todas esas cosas. Sin embargo, hoy día, hermanos, hay una televisora que no me gusta ni verla, de México. Ese es lo peor, no se dedica a puros a encontrar espíritus, y ese es todo su programa, todo su trabajo que tiene que hacer es andar mostrando series de vibraciones y muertos y apariciones. Y esto, bueno, ¿dónde quedó todo esto? Porque yo me acuerdo que en mi país no era así antes, y me imagino que el de ustedes tampoco, y Estados Unidos no sé cómo sería. Yo me acuerdo de hace 20 años atrás, que tengo 20 años acá, pero caray, ¿cómo ha cambiado? Y usted dirá, ¿a poco de veras si va a progresar el espiritismo? Hermanos, va a llegar a ser mundial. La hechicería va a llegar a ser mundial, va a dominar. Satanás, a través de la falsa religión, va a seguir dominando el mundo de la hechicería, y las gentes lo serán. De este modo podemos leer Apocalipsis. Ya tuvimos estos temas con anterioridad, pero quiero recordarles Apocalipsis 20:21. ¿Qué dice? 9, perdón. 20, Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas. Acuérdense que estábamos mencionando el séptimo sello, en donde hay las trompetas. Hay grande muerte en esta tierra. Cuando vaya a suceder esto, habrá, esto es cosa del futuro, habrá grande muerte. Y dice la Biblia, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los... ¿Perdón? Ay, no, ¿cómo que demonios? ¿A poco usted, en su razonamiento, usted sería capaz? Claro que ya los hay, ¿verdad? Adoradores de Satanás, ya tienen ya su templo, su iglesia. ¿Usted sería capaz de adorar a un demonio? Y usted, no, ¿cómo? No se llega arriba de un solo salto, es peldaño a peldaño. Satanás sabe llevar muy bien las cosas. Y dice la Biblia que para ese tiempo futuro que viene, y parece que vamos muy rápido, dice que habrá muchas gentes que van a adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Esto pues ya lo estamos viendo a través de los tiempos, diciendo que solamente no se les adora, que solamente se les pide. Y ustedes están viendo, por ejemplo, cada día nuevos santos. Y yo pregunto, ¿para qué quieren más santos para pedir e interceder, cuando la Biblia menciona que solamente hay 2 personas, 2 seres que interceden en este mundo por el ser humano? ¿Quiénes son? De acuerdo a la Biblia: Cristo Jesús y el Espíritu Santo. No hay ninguna virgen, no hay ningún santo, no es mi papá, mi mamá, que porque las amo tanto y me cuidaron tanto y ya se me murieron y están allá en el trono de Dios, y yo así lo siento, y les voy a pedir que ya que están en el trono de Dios, pues me le pidan a Dios ahí que está cerquita: oye, ayuda a mi hijo que está todavía navegando allá en la tierra. No es así. Vemos hoy cómo están haciendo más personas para que se les pida. Ahora ya le pueden pedir al niño ya no me acuerdo cómo se llama en México, que lo mataron los cristeros. ¿Se acuerdan que hubo una guerra en México llamada los cristeros? Y muchos católicos, fieles católicos, fueron muertos, fueron perseguidos, porque ellos se opusieron al gobierno. No fue de religión contra religión, fue gobierno contra religión. México fue uno de los países que cortó toda su relación con el papado, cortó toda su relación iglesia-estado, y se hizo independiente por muchos años. Mientras hace todos estos años los presidentes le tenían que besar la mano al cardenal de su país, en México no se le besa la mano a ningún cardenal. Bueno, ahora sí ya se le está empezando a besar la mano. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con esa guerra? La guerra de los cristeros, pobres personas aferradas a su religión católica, fueron perseguidos muy feo. Y hubo un niño que murió por su religión católica,
y hoy lo acaban de hacer santo. La pregunta es, ¿para qué más santos? Bueno, porque ya de los viejitos ya se van olvidando. Y hay que renovarle la fe a las personas. Pero ahí está el problema, hermanos, cuando empezamos a renovar la fe de las personas sobre, dice la Biblia, cañas cascadas, que cuando te quieres sostener sobre ellos para detenerte, se te insertan en las manos. Le dijo al pueblo de Israel, dice, así es Egipto, dice, una caña cascada, la cual cuando te quieres detener, en lugar de ayudarte, se te va a enterrar en las manos. ¿Por qué? Porque poco a poco va uno olvidándose de pedirle a Dios, de reconocer a Dios, y empieza uno a tomar de buena voluntad a alguien que uno cree que es bueno. Pero Cristo Jesús dijo bien claro, ¿quién es bueno? Nadie es bueno, ni yo. Ni yo soy bueno. Dice, ¿a qué le dijo? Pídele a quién, adora a quién. A mi Padre. Amén. Y mire que Cristo era Cristo, hermanos. Pero como estaba en carne y estaba en esta tierra, no quiso aceptar ese tipo de adoración. Así que, mis amados hermanos, nosotros vemos cómo en el libro de Apocalipsis se nos dice que habrá adoradores de demonios, adoradores a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, porque la gente dice, le estoy pidiendo a sutano de tal, pero realmente ellos le están pidiendo a quien están viendo ahí. Dicen, no, solamente es una fotografía, es una imagen de alguien que representa a otro. Sí, pero sé sincero, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Ahí, porque si no lo tienes, no puedes creerlo. ¿Dónde lo has aprendido? A través de los años y los tiempos de introducir una enseñanza que en lugar de ayudarte a alejarte de la idolatría, está ayudando a las personas a que sean idólatras. No, eso no es posible. Poco a poco se va haciendo en la vida de la persona, de tal manera que en lugar de adorar y pedirle a Dios y creer en Dios, estás confiando que esa persona o ese santo o esa imagen va a hacer lo que tú tienes que hacer con Dios. Amén. La hechicería, demonios y todas esas cosas vendrán en el futuro, amados hermanos, con fuerza. Enseñemos a nuestros hijos a aprender a respetar a Dios y a vivir en su palabra. No tenemos nosotros ningún contacto con ese tipo de acciones ni con ese tipo de enseñanzas. Se fueron nuestros padres, hónralos, hónralos, y si puedes los tienes vivos, hónralos en vida, porque ya muertos ya no los vas a tener. Cada hijo que está aquí hoy presente, honre a su padre en vida, ámelo en vida. Ya que esté muerto, ya no va a hacer nada por usted. No importa que si le gustaba el mole, usted le va a dar mole cada año, ¿verdad? Y ahí va a estar cocinando el mole. O le gustaba algo, no, olvídese. Ya no van a volver. Ame a su padre. Hijos, respeten a sus padres hoy que están con vida, hoy que los tienen. Aprendan a valorar el trabajo, el esfuerzo que hacen por cada uno de ustedes, porque el día que se vayan, eso sí les va a quedar de gusto y de alegría. Me comporté con mi padre de una manera tal que cuando se fue contento, contenta conmigo y no me reprochó nada. Eso le va a ayudar a su carga. Eso le va a alivianar la carga cuando su padre y su madre ya no estén con usted. Pero no caigamos en enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Les debo una cita bíblica, pero eso la leen ustedes en su casa. Es la de San Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Se lo aprenderán? Juan 10, 1. Del 1 al 6. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero al extraño no seguirán, huyen. Así que los hijos de Dios conocemos la voz de Dios. Conocemos cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y cuando algo no viene de Dios, ¿qué hacemos? Huimos. No es recomendable las fiestas de Halloween, no es recomendable que usted levante sus altares y todavía pretenda adorar a sus muertos.
o más bien reconocerlos, honrarlos, honre a Dios, que ya Dios le dio la oportunidad de tenerlos vivos, y si no los aprovechó, olvídese, ya no puede hacer nada. Oramos al Dios Todopoderoso. Y quiero invitar a cada familia que estoy aquí con sus hijos, que se tome de la mano y que le dé gracias a Dios por tener a su hermano, a su hermana, a sus padres con vida. Inclinemos nuestro rostro y digamos, hablemos con nuestro Padre Celestial para que juntos podamos hacer lo mejor, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos cada uno aprender mejor cómo tener ese cuidado de vida, cómo guiar la vida de nuestros hijos, cómo, Señor Dios, ayudarlos y cómo nosotros ser esa luz para ellos también, ser, Señor Dios, un espejo limpio en el cual ellos también puedan reflejar lo correcto, lo que viene de ti. Limpia nuestra vida, limpia nuestro hogar, nuestro matrimonio. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros seamos sabios para escuchar, Señor, con cuidado lo que el mundo ofrece y lo que tú ofreces en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que a veces es ella para nosotros como cualquier raíz seca, que no tiene una atracción, una hermosura. Porque nosotros a veces nos deslumbramos con las cosas que el mundo ofrece, sus fiestas, sus actividades. Señor, que aprendamos a ser sabios y que vivamos, Señor Dios, de una manera correcta. Aunque la sociedad cada vez vaya de mal en peor, hasta que tú vengas a arreglar todo esto en este mundo, Señor. Te esperamos, pero queremos esperarte bien, para ser bendecidos y no para recibir tus juicios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias por tolerarme todo este tiempo, por aguantarme a escuchar. Gracias, y espero que este tema, por lo menos, le haya traído a usted el interés de estudiar un poquito más. No pretendo venir a enseñar, pretendo solamente hacerles un poquito, moverles un poquito el deseo de estudiar más, de prepararse más y de estudiar por usted mismo, que Dios lo ama y Dios quiere en verdad bendecir su hogar, su vida, su matrimonio, y que Él nunca, nunca está lejos de usted. Él está bien cerca de cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga muchísimo. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Muchas bendiciones para todos. Y quiero